De los Hechos. Hechos, en un momento les digo en qué cita. En el libro de los Hechos, capítulo Hechos. Ya se me perdió. Y eso que apenas vamos empezando, ¿verdad? Tengo aquí montones de citas que les voy a dejar para aprender. Híjole, ya nadie dijo amén. Nada más la hermana Lupita es la que está bien lista y dispuesta para aprenderse todos estos versículos que les voy a dejar. Amén. Es el libro de Hechos en el capítulo 8, hermanos, por favor, en el capítulo 8. En el versículo 26 vamos a hacer una lectura un poco larga. Y les voy a pedir que por favor leamos todos juntos. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículo 26 hasta el 39. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo el profeta Isaías, y al Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe leyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, tú que eres y siempre serás la palabra viva de Dios, te alabamos y queremos pedirte que en esta mañana abras, tú Señor, partas el pan para nosotros, que tú Señor seas el que a nosotros nos traigas una palabra, Señor, una palabra de aliento, una palabra de reprensión, una palabra, Señor, de instrucción, una palabra, Señor, que solamente tú sabes lo que necesita nuestro corazón. Te alabamos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento, por favor. Y bien, como hemos venido viendo unas lecciones, ¿alguien se acuerda de la lección número 1 que vimos? La salvación. La lección 1 fue la salvación, y por ahí tuvieron un examen y todos aprobaron con 10. Muy bien, hermanos. La segunda lección, ¿alguien se acuerda que fue la lección número 2? Seguridad eterna. Ese no se acordará porque no les he entregado sus exámenes. Por ahí alguien me decía: ¿qué pasó, hermano? ¿Será que todos salimos tan mal que no nos quiere entregar los exámenes? No, hermano, nada de eso. Simplemente que es todos también pasaron con 10 y ahorita se los voy a dar.
Y esta es una serie de lecciones, son 10 lecciones que se le llama el discipulado. Pero más que el discipulado, yo quisiera llamarles que son como las bases básicas del cristianismo. ¿Por qué? Porque como hemos visto, la salvación es la base principal. Nadie puede ser cristiano si no ha sido salvo. La segunda es que tiene que tener una seguridad eterna, que va a ir al cielo, que con hacer la confesión de fe con su boca tiene la apertura a la eternidad. Somos eternos y llegaremos al cielo, hermanos. Y de veras, hay veces que pensamos en la eternidad, o las personas incrédulas que dicen, a ver, y si hubiera eternidad, ¿qué vamos a hacer allá? ¿A poco cada quien va a tener su arpa y va a estar volando en el Olimpo? Pues qué aburrido, yo no quiero ir al cielo. Pero no, hermanos, de veras que la entrada al cielo, lo que la Biblia le llama las bodas del Cordero, o la eternidad con Dios, es algo tan hermoso y tan maravilloso, que nuestra mente tan corta y tan humana, que solamente se centra en el universo, y vaya que el universo es grande, está fuera del universo. Nuestra mente no alcanza a entender, a comprender la grandeza de nuestro Dios, lo que de veras tiene preparado para sus hijos que le fueron fieles. Hermanos, no es en balde que usted los domingos se pare temprano y se apure, se haga sus cosas para llegar a la iglesia. No es en vano, y Dios, a su tiempo, en su momento y a su manera, nos va a recompensar. Amén. Eso es la seguridad eterna, estar seguros de que yo soy salvo y llegaré a una eternidad con Dios. Y bueno, como ahora ya leímos acerca de Felipe y el etíope, vamos a ver la lección número 3, que es el bautismo. El bautismo, más conocido como el bautismo en agua, porque hay otros diferentes tipos de bautismos, pero ahorita vamos a centrarnos en la base. La base, hay otros tipos, son otras lecciones, pero la lección principal que se basa el cristianismo es el bautismo en agua, porque ya recibimos a Cristo, ya somos salvos, vamos a tener una eternidad. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Si usted ya es bautizado, muy bien, está excelente, eso es lo que se tenía que hacer. Usted se tenía que bautizar en agua. Venga, aquí es entre. ¿Y me podría bautizar otra vez? Claro, yo creo que se podría usar 3, 4, 5 veces, tal vez las veces que usted desee, pero ¿son necesarias? No, porque dice la Biblia que el que es nacido de nuevo, ¿para qué tiene que volver a nacer? No podemos estar renaciendo una y otra vez. Mas, sin embargo, si usted ya es bautizado, entonces está bien. Si no está bautizado, bueno, entonces, ¿para qué sirve el bautismo? ¿Qué es el bautismo? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se hace? Vamos a ver los elementos básicos. Los elementos básicos, y como ya les he dicho, son unos estudios, y como son estudios, son muchas citas bíblicas. ¿Para qué? Para comprobar que lo que estamos diciendo es bíblico y no nos estamos tratando o saliendo por unas líneas que no sean bíblicas. Todo tiene que ser fundamentado en base a la Biblia. Si no está en la Biblia, eso es palabra mía. Tiene que ser bíblico. Y si está en la Biblia, entonces es palabra de Dios. Amén. La doctrina del bautismo es muy edificante para los cristianos que estudian con seriedad y cuando le otorgan la importancia que les corresponde. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué debemos de ser bautizados? En primer lugar, ¿por qué debemos de ser bautizados? Estamos pensando, estamos hablando de lo principal. La salvación es la entrada, la seguridad eterna es lo que Dios nos ofrece. El bautismo, ¿qué es el bautismo? Es el primer paso, digamos por así, el primer requisito que Dios nos pone. Y entonces, ¿qué es el bautismo? Es el primer acto
de obediencia a Dios para entrar en su reino. Porque la salvación la recibimos. ¿Quién hizo algo para recibir la salvación? Nadie. ¿Quién hizo algo para tener una casa eterna? Nadie. Pero una vez entrando, lo primero que Dios nos pide es el bautismo. Y si no nos bautizamos, y tenemos duda en el bautismo, y si todavía tenemos duda, es el primer acto de obediencia a Dios. Dios nos pide, nos dice que tenemos que ser bautizados. ¿Tenemos que ser bautizados para ser salvos? No, ya fuimos salvos. Tenemos que ser bautizados como obediencia y sumisión a Dios. ¿En dónde vemos esto? ¿Dónde podemos constatar esto que dice la Biblia? ¿Alguien sabría en dónde podemos ver que el primer acto de obediencia para entrar al reino de Dios es el bautismo? ¿Dónde podría? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Un ejemplo? Sin más ni menos que nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, su ministerio lo inició con el bautismo. Aquí lo podemos leer, eso no vamos a pedir, pero pueden leerlo en Mateo 3:13, en Marcos 1:9 al 11 y en Lucas 3:21 al 22. Jesús mismo, siendo hijo de Dios, teniendo ya poder, teniendo ya la comunión con Dios, no empezó su ministerio, no empezó a caminar en esta tierra haciendo la obra de Dios hasta que fue con Juan el Bautista, y ahora sí le dijo, ¿sabes qué? Bautízame. Juan le dice, no, ¿cómo crees? Yo no puedo bautizarte, ¿no? Dice, vamos a hacer porque Dios dice que tiene que ser así. Desde Jesús empezó, él mismo puso el primer paso para decir, tenemos que demostrar sumisión y obediencia a Dios. Eso nos lo dejó a nosotros clarísimo. Y como ya lo vimos aquí en el libro de Hechos con el etíope también. El etíope era un africano con conocimiento de la palabra de Dios de Israel. Entonces fue a Jerusalén a una fiesta, pero pues él leía y no entendía nada. No sé si algún día o en algún tiempo antes de ser cristiano leíamos la Biblia, sabíamos de Dios, pero no teníamos idea de nada. Necesitamos que nos explicaran. Al etíope también iba en el camino y Dios le revela y le manda a Felipe, y antes de cualquier otra cosa el eunuco fue salvo y le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? ¿Cuál es el requisito para que nosotros podamos ser bautizados? Bueno, entonces aquí vemos que es el primer paso que debemos de tomar, el ser bautizados. Y si usted ya es bautizado, gloria a Dios, ya está bautizado, usted ya está en el reino de Dios, ya tiene que seguir los demás pasos. Pero ahorita vamos a seguir viendo en lo que es el bautismo. ¿Qué más dice? Bueno, tenemos que ver quién más tuvo que ser bautizado en obediencia a Dios. No vamos a leer una vez más. El eunuco, él fue bautizado en Hechos, en el que leímos 8:36. El apóstol Pablo en Hechos 9:18. El carcelero de Filipos y sus familiares, que también recibieron a Cristo en Hechos 16:25 al 33. Bueno, la Biblia narra después de Cristo que de ahí tenemos para seguir el camino de Dios, necesitamos el bautismo. Es necesario y es una muestra, es la primera muestra de obediencia y sumisión a Dios. Ahora sí, vamos en materia. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es? El bautismo en griego se dice baptizo. ¿Y qué significa bautizo? Sumergir, inmergir, zambullir, introducir, meter en. Por eso es el bautismo en agua.
los sumergen o nos zambullen o nos introducen en agua. Eso es, en teoría básica, el bautismo. Entonces necesitamos, como dijo el etíope, pues aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Nada, como le dijo después. Pero eso es, el bautismo es sumergir, meter adentro. No es rociar, tampoco es la cabecita, no. Debe de ser sumergir. Eso es lo que dice la Biblia. Y bueno, ¿y qué significa el que seamos sumergidos? ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente rociar agua? Que bueno, todo depende de las circunstancias, ¿verdad? Porque yo he visto bautismos en África y no, pues ahí sí está muy difícil. ¿Por qué? Porque tienen carencia de agua. Pero más sin embargo esos hermanos con tanta fe logran llenar una tinita y logran sumergirlos a lo más que se puede. Yo no dudo o yo no creo que Dios no acepte ese bautizo. ¿Por qué? Porque lo hacen tratando de obedecer a Dios de la mejor manera. Pero ese no es el asunto. El asunto es que realmente el corazón que ha recibido la salvación, ha entrado al reino de Dios, lo desea hacer. Es donde lo busca y digo, como dice el etíope, como dice el etíope, ¿qué impide? Yo quiero, yo lo deseo, yo lo anhelo, yo anhelo ser bautizado, no por el simple hecho del bautismo, sino en obediencia a Dios. Un alma que ha sido salva, su primer deseo, su primer anhelo es obedecer las leyes de Dios. Aquí como el etíope. Bien, viene el bautismo, es sumergir, y sumergir a un cristiano, como dice Mateo 28:19. Ese si quiero que vayamos a Mateo 28:19. 28:19. Ahora sí le voy a pedir a la hermana Lupita, si lo tiene, se ponga de pie y lo lea en voz alta, por favor. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es la manera en que se debe bautizar a las personas. Deben ser bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no sé, o existen, tal vez sí lo existan, otras maneras de bautizar. Hay veces yo no puedo estar seguro, pero cuando uno está al frente, predicando, haciendo una obra tan sacra, tan santa, pues tal vez habrá veces que pues a uno se le revuelven las palabras y dice una cosa con otra y termina uno con la lengua trabada. Pero eso no importa, lo importante es el hecho. El hecho es el que se sumerja y que se haga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los tres son una sola persona. Entonces, por eso debe de hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y eso es bíblico. Ahora sí, vayamos a Romanos 6, 3 y 4. Le pido por favor a nuestra hermana Amalia si nos hace favor de buscar Romanos y leerlo fuertemente. Romanos capítulo 6. Romanos 6. En el capítulo 6, versículos 3 y 4. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito, o podríamos llamarle el simbolismo de ser
bautizados? ¿O por qué sumergidos? ¿Por qué sumergidos? Bueno, aquí dice que representa, aquí en Romanos dice que representa a la muerte, más bien a la muerte, a la sepultura y a la resurrección de Cristo. Ese es un simbolismo, por eso Dios lo quiso hacer así. ¿Qué pasa? Una persona que ha recibido a Cristo, ha recibido la salvación, era una criatura pecadora, pecaminosa, sucia. Así como Cristo tuvo que morir por los pecados de toda la humanidad, el cristiano debe de enfrentarse a las aguas, debe de ser sumergido como en representación de que todos sus pecados van a ser echados al fondo del mar y resucitados o sacados del agua para una vida nueva. Y de veras ese milagro glorioso, y quien lo vivió así, y quien fue bautizado así, cuando uno se bautiza y de veras uno sale del agua, se ve diferente. Ahora sí, hasta como que vemos, todo lo vemos de colores, como que alguien decía, como que yo toda la vida vivía en blanco y negro, solo levantarme, trabajar, dormir, trabajar, dormir. Y cuando la persona decía, cuando abrí los ojos y hasta veo de colores. Muchos milagros suceden cuando uno es bautizado de una forma sincera, de una forma real. Es bautizado, los pecados pareciera que se quedan ahí y sale la persona, sale renovada, sale limpia, sale fresca, sale sin sus pecados. Porque ese es el milagro que Dios hace, que Dios quiere que se represente cuando Cristo resucitó triunfante, venciendo todos los pecados que nosotros ya habíamos cometido y los clavó en la cruz. Ese es el representativo del bautismo. Por eso es muy importante, por eso sí se debe de hacer. Por eso es que tenemos, quien no ha sido bautizado, tendría que buscar el bautismo. Y bien, ahora sí, vamos a otra pregunta que podríamos hacernos. ¿Y quién puede ser bautizado? ¿Quién puede ser bautizado? ¿Quién? Todos. ¿Qué impide que sean bautizados? ¿Qué impide? No impide nada. ¿Cuál es el único requisito que le dice Felipe en el versículo 37? Una vez más vamos a Hechos capítulo 8, versículo 37. Si lo encuentra Josué o Bere por ahí, si lo pueden leer, por favor. Hechos capítulo 8, versículo 37. ¿Cuál es el requisito para que podamos ser bautizados? El único requisito. 8:37. Felipe dijo, ¿crees de todo corazón quién puedes? Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Ya nos ayudó nuestra hermana Lulú. Dice, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuál es el requisito? Creer de todo corazón. No a la ligera. Y además, si tú no estás seguro, si lo estás dudando, si no quieres comprometerte, si solamente quieres como que pues solo asistir o solo, pues mejor no, mejor abstente. ¿Cuál es el requisito? Que lo creas, que digas, sí, yo quiero obedecer a mi Señor Jesucristo porque Él me amó, Él me salvó y me da una vida nueva y una vida eterna. Ese es el requisito que dice aquí. Entonces el eunuco que dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén, amén. Y para nosotros, como ya cristianos, tendríamos que recordar ese momento. Realmente creemos, realmente cuando fuimos bautizados, creímos, como dice la Biblia, creímos con todo nuestro corazón. Realmente cuando ese momento, cuando bajamos en las aguas,
en nuestra vida sí había un anhelo, un amor por obedecer a Dios? Yo creo que sí, pero tenemos que recordarlo. Tenemos que recordar ese momento cuando nosotros estábamos dispuestos y nos dijeron, ¿sabe que usted tiene que bautizarse? Y nosotros dijimos, sí, amén, sí quiero bautizarme. Y fuimos bautizados y nuestros pecados se quedaron ahí. Tenemos que recordarlo, tenemos que recordar ese momento. Bien, vamos, les voy a leer, les voy a dar otras citas que dicen de ejemplos bíblicos que personas que se bautizaron inmediatamente después de la salvación. Dice en Hechos 12 que se bautizaron hombres y mujeres. En Hechos 16, 14 y 15 se bautizó Lidia y su familia. En Hechos 18, 8 se bautizó Crispo y todos los de su casa. Bueno, hasta aquí ya quedó claro que el bautismo bíblico, el bautismo que la Biblia y Dios acepta, es el bautismo por inmersión. Uno tiene que bautizarse sumergiéndose en agua y salir. Y bien, para ya concluir con esta pequeña meditación, fue más sencillo. El bautismo ilustra la muerte, la sepultura de nuestro Señor Jesucristo y simboliza la muerte de todos nuestros pecados, y ahora empezamos a vivir una vida nueva. Como aclaración, ¿necesitamos el bautismo para ser salvos? No, no necesitamos el bautismo para ser salvos. No, el malhechor que estaba en la cruz con Cristo, él sí fue cristiano y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y murió y no fue bautizado. Entonces, ¿no fue salvo? No, sí fue salvo. No es necesario, pero sí es el primer paso para mostrar nuestra obediencia. Y si no estamos dispuestos a ser bautizados, cuando Dios nos pida otras cosas más, no vamos a estar dispuestos, no vamos a querer obedecerle. Por eso es que es necesario el bautismo. Esa es la prueba nuestra de que queremos obedecer a Dios. Cuando Dios nos diga, ¿sabes qué? Hoy quisiera que ayunaras. Cuando Dios nos diga, ¿sabes qué? Quiero que hoy dejes tu trabajo por ir a predicar. Cuando Dios nos empiece a llevar una vida cada vez más santa. Cuando suceda que Dios te diga, ¿sabes qué? Ese trabajo te está estorbando para seguir a Dios, déjalo. Si no hemos obedecido el bautizarnos, no vamos a poder obedecer casi nada más. Entonces, como les digo y les aclaro, no necesitamos la salvación, no necesitamos el bautismo para ser salvos. Dice Efesios 2, 8 al 9, dice, somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo, sin la necesidad que hagamos buenas obras, entre los cuales está incluido el bautismo. No es necesario el bautismo porque hay personas que en el hecho de muerte, después de tantos problemas y les predican el evangelio y aceptan y no fueron bautizados, ¿qué pasa? ¿No son salvos? Sí son salvos. Pero si usted tiene la oportunidad y ya ha tenido la oportunidad de bautizarse y no lo quiere hacer, entonces no está obedeciendo a Dios y hay un problema. Entonces, hermanos bautizados, recuerden ese día, recuerden ese momento, recuerden ese compromiso que hicimos con Dios. Recuerde lo que le prometió a Dios. Señor, mira, yo te quiero servir, te quiero amar, me quiero entregar para ti, voy a predicar el evangelio a todas las naciones, a los de mi casa, a los de mi trabajo. Recuérdelo. Y quien no ha sido bautizado, busque obedecer este mandamiento que Dios dejó. No exactamente un mandamiento, este requisito es indispensable. Si no puede obedecer este mandamiento, difícilmente podrá obedecer lo demás que Dios le pide, porque Dios nos quiere llevar de más a más a más hasta que la vida de Cristo se forme en nosotros. Hasta ese punto.
donde literal, ¿por qué no? Podríamos ser llevados así, de esta tierra, como dicen, con todo y zapatos. ¿Por qué no? Pero siempre necesitamos cada vez ir de más, en más, en más. Pero el primer paso sería el bautismo. Amén, amén. Pues bien, hermanos, hemos concluido.